Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, muy emocionado por estar aquí hoy con ustedes. Espero que todos estén teniendo un día increíble. Y bueno, como siempre es un placer enorme tenerlos por aquí, listos para compartir un nuevo vídeo. Hoy amigos nos sumergimos en un tema que ha estado resonando mucho en los medios y en las redes sociales, un tema que nos toca a todos de una u otra forma. Vamos a hablar sobre Sandokan, sí, el Sandokan que todos conocemos, ese tigre de Malasia, ese héroe de aventuras que nos ha cautivado a lo largo de los años. Pero no vamos a hablar de sus hazañas en la selva, no hoy. Hoy vamos a centrarnos en una noticia que ha preocupado a muchos fans y que ha saltado a la palestra, la salud de Yaman, el actor que le dio vida a Sandokan en la serie italiana de 1976, que por cierto, fue un éxito rotundo en muchos países, incluyendo España. Y es que, como ya habrán visto en el título, la revista Entérate ha publicado en su portada una noticia que ha generado mucha conversación: Sandokan en crisis, la salud de Yaman en la portada de la revista Entérate. Así que si eres un fanático de Sandokan, si creciste viendo sus aventuras, o simplemente tienes curiosidad por saber qué está pasando con este icónico personaje, este vídeo es para ti. Prepárense para profundizar en esta noticia, analizarla desde diferentes perspectivas y ver qué hay de cierto y de especulación. Vamos a desglosar juntos todo lo que se sabe, lo que se rumorea y, sobre todo, a honrar la memoria de un personaje que marcó a toda una generación. Pero antes de que nos adentremos en el tema, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y estén al tanto de todo el contenido que subo. Y no olviden darle al botón de me gusta si les gusta el vídeo, eso me ayuda muchísimo. Así que suscríbanse ahora mismo. Muchas gracias por su apoyo. Bien amigos, entremos en materia. La noticia principal, como ya les dije, es que la salud de Kabir Bedi, el actor que interpretó a Sandokan en la serie de televisión italiana de 1976, ha preocupado a muchos. ¿Y por qué? Bueno, la revista Entérate publicó una portada en la que se habla de su estado de salud actual. Y como es natural, esto desató una oleada de comentarios, preocupaciones y especulaciones en las redes sociales. Es importante aclarar que hasta el momento, no hay una confirmación oficial de la gravedad de la situación. Lo que tenemos es la información que ha proporcionado la revista, y los comentarios y especulaciones que han surgido a raíz de esa información. Es crucial ser cautelosos y evitar caer en la desinformación. En estos casos, lo más importante es tener respeto por la privacidad de las personas involucradas y esperar información oficial antes de sacar conclusiones apresuradas. Sin embargo, la sola mención de un problema de salud por parte de la revista ha hecho que muchos revivieran el recuerdo de Sandokan y del impacto que tuvo la serie en sus vidas. Recordemos que la serie de Sandokan, producida por la RAI italiana y emitida en muchos países, fue un éxito rotundo. La serie, basada en las novelas del escritor italiano Emilio Salgari, nos transportó a un mundo exótico y lleno de aventuras. Kabir Bedi, con su carisma y su imponente presencia, se convirtió en el rostro perfecto para encarnar a Sandokan, el tigre de Malasia. La serie nos ofrecía un cóctel de acción, romance, exotismo y valentía. Sandokan, con su característico turbante y su sable, luchaba contra la opresión y defendía a los oprimidos. Su historia de amor con Mariana, la perla de Labuan, nos robó el corazón. Y sus leales compañeros, como Yáñez de Gomera, nos enseñaron el valor de la amistad y la lealtad. El éxito de la serie fue tal que generó una verdadera Sandokan manía. Los niños jugaban a ser Sandokan, las canciones de la serie eran coreadas por todos, y la imagen del tigre de Malasia se convirtió en un icono cultural. Y no solo eso, la serie también impulsó el interés por la cultura asiática, por la aventura y por la lucha contra la injusticia. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre la salud de Kabir Bedi? La revista Entérate menciona que está enfrentando algunos problemas, pero no especifica la naturaleza exacta de estos problemas. Esto, como es lógico, ha generado preocupación. Los seguidores de Sandokan, que crecieron viendo a Kabir Bedi en acción, se preocupan por su bienestar y desean que se recupere pronto. En este punto es importante recordar que Kabir Bedi ha tenido una larga y exitosa carrera. Después de Sandokan ha participado en numerosas películas y series, tanto en Italia como en otros países. Ha demostrado ser un actor versátil y con una gran capacidad de adaptación.
Además, es un hombre que siempre ha mantenido una actitud positiva y optimista ante la vida. Personalmente creo que es fundamental respetar la privacidad de Kabir Bedi y su familia en este momento. Debemos evitar la especulación y esperar a que se pronuncie él mismo o su entorno cercano si lo considera oportuno. Lo más importante es enviarle nuestros mejores deseos y desearle una pronta recuperación. Mientras tanto, podemos aprovechar este momento para recordar y celebrar el legado de Sandokan. Podemos volver a ver la serie, leer las novelas de Salgari, y compartir nuestros recuerdos y anécdotas relacionadas con el personaje. Podemos recordar la emoción que sentimos al ver a Sandokan en la pantalla, la valentía que nos inspiraba, y el amor que sentíamos por sus compañeros. Es importante destacar que Sandokan no solo fue un personaje de ficción, sino que también representó valores importantes como la justicia, la lealtad y el coraje. Nos enseñó a luchar por lo que creemos, a defender a los débiles y a valorar la amistad. Y aunque han pasado muchos años desde que la serie se estrenó, sus enseñanzas siguen siendo relevantes hoy en día. Además de hablar sobre la salud de Kabir Bedi, la revista Entérate también podría estar analizando el impacto que tuvo la serie en la cultura popular. Podría estar repasando el éxito de la serie, su influencia en el cine y la televisión, y el legado que ha dejado en la memoria colectiva. También es posible que la revista haya entrevistado a otros actores o personalidades que participaron en la serie, o que tengan relación con Kabir Bedi. Estas entrevistas podrían ofrecer una visión más completa de la situación y arrojar luz sobre la salud del actor. En cualquier caso, es importante seguir de cerca las noticias y estar informados. Pero como ya dije, siempre con cautela y respetando la privacidad de las personas involucradas. Y volviendo a Sandokan, es inevitable preguntarse qué ha sido de otros actores que participaron en la serie. ¿Qué ha sido de Yáñez de Gomera, el fiel compañero de Sandokan? ¿Qué ha sido de Mariana, la perla de Labuan? ¿Y qué ha sido de los demás personajes que nos cautivaron con sus historias? En este punto creo que sería interesante hacer una pequeña investigación para saber qué ha sido de ellos. ¿Dónde están ahora? ¿A qué se dedican? ¿Cómo recuerdan su paso por la serie? Creo que sería un buen tema para otro vídeo. Díganme en los comentarios si les gustaría que hiciera un vídeo sobre eso. Pero mientras tanto sigamos centrados en la salud de Kabir Bedi. Espero que se recupere pronto y que pueda seguir disfrutando de la vida. Le deseamos lo mejor y le enviamos todo nuestro cariño y apoyo. Es fundamental recordar que los actores, como todos nosotros, son seres humanos. Tienen sus propias vidas, sus propias alegrías y sus propias preocupaciones. Y a veces pueden enfrentar problemas de salud. Es importante ser empáticos y respetuosos con ellos, y evitar la especulación y el sensacionalismo. En este contexto, es importante resaltar el impacto que tiene la nostalgia en el éxito de Sandokan. La serie nos transporta a nuestra infancia, a un tiempo en el que éramos más jóvenes, más inocentes y más felices. Nos recuerda momentos especiales que compartimos con nuestros amigos y familiares. Y eso es algo que todos valoramos. Además, Sandokan es un personaje que trasciende generaciones. Sus aventuras y sus enseñanzas siguen siendo relevantes hoy en día. Y eso es algo que debemos celebrar. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos esperar a tener más información sobre la salud de Kabir Bedi. Podemos enviarle nuestros mejores deseos. Podemos recordar y celebrar el legado de Sandokan. Y podemos seguir disfrutando de sus aventuras, ya sea viendo la serie, leyendo las novelas, o simplemente recordando los buenos momentos que nos hizo pasar. Es importante recordar que Sandokan no es solo un personaje de ficción, sino que es un símbolo de valentía, de lucha y de esperanza. Nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre podemos salir adelante. Y eso es algo que todos necesitamos en estos tiempos. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos hablado sobre la noticia de la salud de Kabir Bedi, el actor que interpretó a Sandokan. Hemos analizado la información disponible, hemos recordado el legado de la serie y hemos compartido nuestros mejores deseos para el actor. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que es importante ser cautelosos y respetuosos con la privacidad de las personas involucradas. Y sobre todo, no olvidemos el valor del cariño y el apoyo en momentos difíciles. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado el contenido.
Si fue así, por favor, denle me gusta y compártanlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué piensan sobre la noticia de la salud de Kabir Bedi? ¿Cuáles son sus recuerdos favoritos de Sandokan? ¿Qué otros temas les gustaría que tratara en futuros vídeos? Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Una vez más, muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.